Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están a través de Canal 30 TDA, Canal 22 de Supercanal Digital y por supuesto a aquellos que nos acompañan a través de www.universidad.com.ar. Hace muy poquito, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, se realizó el Congreso Nacional de Cardiología en la provincia de Mendoza. Hoy vamos a hablar de eso, de la cardiología y los cuidados del corazón con los especialistas. Vamos al clip. La primera causa de muerte en el mundo es el infarto del corazón. La segunda causa de muerte en el mundo es el infarto en el cerebro, la hemorragia en el cerebro. Y la tercera es el cáncer. Hacer ejercicio diariamente y tener algún tipo de control periódico para ver cómo está su presión arterial y su colesterol va a seguramente traducirse en más años de vida más sana para usted. Bueno, la mujer latina, la primera causa de muerte es la enfermedad cardíaca. El chequeo tiene que ser a partir de los 40 años. Que la mujer presenta en el momento de una intervención endovascular, que es nuestra especialidad, mayor complicación. Por eso el riesgo. Pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol. Solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Desarrolla con éxito una técnica que cambia radicalmente la medicina cardíaca, el bypass aortocoronario. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! Presentado el clip, vamos a presentar a los invitados que nos acompañan en este Distintos Parecidos, porque está con nosotros Lucía Peroni, cardióloga del Instituto Cardiovascular de la ciudad de Mendoza. Bienvenida, Lucía, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, también nos acompaña Sebastián Wolf, del Instituto de Cardiología y Medicina del Deporte, Wolf. Bienvenido. Muchas gracias, Caro. Bueno, gracias por acompañarnos. Y de este lado está Marcelo Estrañero, médico clínico y cardiólogo, especialista en medicina de la actividad física y medicina de montaña. Marcelo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida y por supuesto nos vamos juntos a la placa del día para dar el contexto acerca de esto que tiene que ver con cardiología. Vamos a ir a estadísticas mundiales porque un reciente estudio elaborado por médicos y científicos de la Universidad de Washington compila datos de 130 países y detalla el panorama sanitario actual. Entre las estadísticas están las causas de las defunciones, actualmente el consumo de drogas y alcohol, los malos hábitos alimenticios y las enfermedades no transmisibles son las principales razones que se cobran millones de muertes en el planeta. En este último, la Organización Mundial de la Salud advirtió acerca del peligro de las enfermedades no transmisibles que matan cada año a más de 40 millones de personas, 15 millones de entre 30 y 70 años. Más del 80% de estos decesos se producen en países de ingresos bajos o medios y la Organización Mundial de la Salud afirma que la epidemia está alimentada por la pobreza, el comercio de productos perjudiciales para la salud, la urbanización rápida y el crecimiento de la población. Bueno, estas, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, son responsables de la mayor parte de las muertes debidas a enfermedades no transmisibles. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy y quiero preguntarte, me voy a ordenar un poco, quiero preguntarte, Sebastián, acerca de cómo se encuentra la población mendocina en esto que tiene que ver con los cuidados del corazón. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que es fundamental estimular el chequeo médico, el control del corazón, estimular los buenos hábitos, o los hábitos saludables, mejor dicho, haciendo principal hincapié en la nutrición, en la actividad física y en el control periódico para normalizar los factores de riesgo cardiovasculares. Bien. Factores de riesgo cardiovasculares son enfermedades que uno puede padecer y que aumentan el riesgo de tener eventos duros, de tener infarto agudo de miocardio, de tener ACV, de tener muerte de origen cardiovascular. Estos factores de riesgo son hipertensión, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, obesidad. Y son todas enfermedades silentes, es decir, que uno no siente nada, puede no tener ningún síntoma y sin embargo tener una enfermedad. Por eso es fundamental hacer el chequeo médico periódico y todas estas enfermedades también pueden mejorarse o pueden tratarse en gran parte, por lo menos, con actividad física y con hábitos saludables. Bien,
Bien, uno de los pilares de alguna forma fundamentales. En un ratito te voy a preguntar acerca de qué se aborda desde el instituto, cuáles son las personas que se atienden y cómo se encuentran estos corazones. Pero Lucía, desde el Instituto Cardiovascular, ¿quiénes son las personas que atienden y que se acercan a realizar estos controles? Mira, principalmente me gustaría como agregar a lo que dijo ya Sebastián, que es muy importante destacar que los factores de riesgo cardiovasculares se pueden clasificar tanto en modificables como en no modificables. Esto es bastante importante. Bien. Hay factores de riesgo como la edad o el sexo que no los podemos modificar, pero hay otros que sí son modificables y es en esos en los que tenemos que hacer hincapié. Desde el Instituto Cardiovascular, y creo que desde cada cardiólogo en particular, lo que tratamos de hacer hincapié es en el diálogo con el paciente y el tratar de modificar estos hábitos, transformarlos en hábitos saludables y a partir de ahí generar conductas que no curen al paciente, pero que sí prevengan estos tipos de enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Lucía, y en ese aspecto, los factores de riesgo que dijiste no modificables, ¿quiénes son más propensos, hombres o mujeres, a sufrir enfermedades cardiovasculares? Depende del tipo de enfermedad cardiovascular del que estés hablando. Hay enfermedades cardiovasculares que son más preponderantes en el hombre y otras que son más en la mujer. Bien, ¿y con respecto a la edad? Y con respecto a la edad, como ya mencionaron en el clip anteriormente, a partir de los 40 años ya uno se considera el grupo de riesgo. Bien, bien, a partir de los 40 años entonces entra ya como factor de riesgo el tema de la edad. Bien, Marcelo, quería consultarte y de este lado ya quizás nos abocamos un poco al deporte. ¿Cómo se encuentra el corazón de los deportistas de la provincia? Bueno, hay una corriente que se da desde hace algún tiempo atrás, probablemente fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, en donde progresivamente la gente va haciendo conciencia de que la actividad física es un protector para la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, aparte de disminuir la intensidad de algunos de los factores de riesgo cardiovascular, sí, como es por ejemplo aumentar el colesterol bueno, las HDL, el colesterol, disminuir en cifras promedios el valor de la presión arterial y disminuir la mortalidad en general por enfermedades cardiovasculares. Bien, bien. ¿Y cuáles son las personas que de alguna forma eligen la actividad física una vez que quizás son diagnosticados con alguna enfermedad cardiovascular? Bueno, esto es por autoconvencimiento o por prescripción médica. También se hace actividad física para la prevención, es decir, para que no aparezcan factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, los médicos, yo creo que también la comunidad médica se ha hecho más consciente y lo sugiere más. Acá en Mendoza, como en el país y como en Occidente, tenemos un porcentaje importante de la población con sobrepeso y obesidad, que es una de las principales indicaciones. Pero también se le indica a personas que tengan riesgo cardiovascular por hipertensión. También se realiza la actividad física como rehabilitación cardiovascular a las personas que ya han tenido un evento. Bien, bien. Y en eso, Sebastián, coincidís en las personas que ustedes atienden en el instituto, porque de alguna forma el tema de la obesidad fue un tema que el presidente este año lo mencionó, la obesidad infantil y por supuesto en adolescentes. ¿Atienden este tipo de problemas? Sí, seguro. Lo que dice Marcelo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular y salir del sedentarismo es fundamental. Y los médicos que nos dedicamos al deporte, yo creo que tenemos que tener claro que la función principal es acompañar al deportista y estimular a que la población general haga deporte. La muerte súbita en el deportista es una patología poco frecuente y más del 80% de las muertes súbitas en deportistas suceden en deportistas que tenían alguna patología, que tenían alguna condición que podría haberse diagnosticado con el chequeo médico periódico. Entonces, lo que dice Marcelo es cierto, repito, y hay que estimular a hacer actividad física. Y el chequeo médico no va a alejar al deportista del deporte, sino justamente protegerlo para que su vida deportiva sea mucho mejor, sea más tiempo y sea libre de riesgo de tener muerte súbita. ¿Qué otros factores de riesgo existen aparte de lo que mencionamos como es el sedentarismo y la obesidad?
Factores de riesgo como... Que sean modificables, por supuesto. Como dijo Lucía recién, hay factores de riesgo modificables, no modificables. Hay factores de riesgo cardiovasculares que son químicos, como por ejemplo el tabaquismo. Hay factores de riesgo cardiovasculares metabólicos, como es el colesterol alto, el colesterol malo alto, que es el colesterol LDL. Y la obesidad, el sedentarismo, diabetes y tabaquismo, que no sé si lo habíamos mencionado. Sí. Pero justamente de dejar de fumar, salir del sedentarismo y controlar la presión en pacientes hipertensos, hacer evaluación de glucemia para hacer diagnóstico de diabetes en pacientes asintomáticos. Todos estos son los temas que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos el chequeo médico de una persona de forma preventiva, de una persona que aparentemente es sana y viene por un control al instituto. Estos son los temas que tenemos en la cabeza para poder hacer diagnóstico de estas enfermedades. Y la pregunta ahora es si los mendocinos se acercan a hacer este control anual como debe ser, ¿no? Controlar el corazón. ¿Le interesa? Sí, yo creo que a todo el mundo le interesa. También creo que es fundamental que desde las sociedades de cardiología, desde las instituciones, nosotros podamos acercarnos a la comunidad y podamos facilitar las vías de acceso a este tipo de screening, a este tipo de chequeos médicos y que más población tenga acceso para hacerlos. Porque yo creo que si bien una persona en forma individual puede tener ganas de venir al cardiólogo o de controlarse, si uno le brinda los medios necesarios y son fáciles de acceder, creo que es mucho mejor para llegar a más cantidad de población. Claro. Lucía, tuviste la oportunidad de estar en este Congreso Nacional que se realizó de cardiología. ¿Cuáles fueron los temas que más te impactaron al momento de tratar y que se han debatido? Bueno, el Congreso fue un súper evento para Mendoza. Reunió alrededor de 4.600 cardiólogos de distintos puntos del país, sobre todo de las provincias más centrales, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, pero en realidad vinieron cardiólogos de todos puntos del país. Trató varias dinámicas, en realidad se trataron todos los puntos de interés de la salud cardiovascular, tanto de la prevención como del tratamiento y del intervencionismo. Habían mesas de imágenes, mesas de hemodinamia, distintas mesas según el interés de cada cardiólogo en particular. Sí. Eran muchas charlas simultáneas en el mismo momento y bueno, fue grandioso poder compartir el conocimiento con tales personalidades. Vinieron invitados extranjeros que hicieron que se engrandeciera todavía más el Congreso. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso, precisamente en el próximo bloque, lo que tuvo que ver con el primer congreso, el congreso que se realizó en la provincia de cardiología. Recordá que vos podés participar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, y si no también a través de Twitter como @dpsenalu. Quédate del otro lado, enseguida regresamos. Regresamos al segundo bloque de Distintos Parecidos. Hoy estamos hablando de cardiología y de los cuidados del corazón. En un ratito vamos a hablar de este congreso que se realizó en la provincia de Mendoza, pero vamos a los principales títulos del portal de Universidad. Moyano amenaza con un paro nacional para el 14. Si el martes no tenemos respuesta, el jueves vamos al paro nacional, dijo el líder de camioneros al reclamar un aumento del 27% anual y un plus de 15.000 pesos a fin de año. Es la primera noticia de este portal de universidad.com.ar. Declaran inconstitucional el aumento a jubilados. La justicia dijo que en vez del 5,71% que se les dio en marzo, debió aplicarse una suba del 14,5% según la fórmula de ajuste que rigió hasta que se aprobó la reforma.
El tercer título, a horas de renunciar, Jofré podría quedar imputado por presunto abuso sexual. El ahora ex subsecretario de Trabajo y Empleo está a la espera de si la Fiscalía resuelve imputarlo o no en la causa que lo involucra directamente por presunto abuso contra 3 empleadas de esa dependencia durante el 2016. Y el último título del portal de Unidiversidad, caso Chicone, el fiscal pidió 5 años y medio de prisión para Vudú. El expresidente está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Esos son los titulares que repasamos del portal de Unidiversidad. Y en este segundo bloque vamos a ir directamente, si le parece a producción, acerca de la placa. ¿Sí? Vamos entonces a la placa de este segundo bloque que está relacionado con cifras en Argentina, la situación en Argentina, porque las 5 principales causas de muerte son las cardiopatías isquémicas, las enfermedades respiratorias bajas, las enfermedades cerebrovasculares, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el Alzheimer. En tanto, entre los factores de riesgo, la hipertensión arterial encabeza la lista. De esta manera abrimos el segundo bloque de lo que tiene que ver con la situación en Argentina, y nos habíamos quedado con lo que tenía que ver con el Congreso. Lucía, fuiste parte de este Congreso, se abordaron temas y recién mencionaste de 3 factores, ¿no?, que se podían ver en las mesas de trabajo. En primer lugar, lo que fue prevención, tratamiento e intervencionismo. Contanos un poco acerca de qué se vio en esas mesas. Bueno, el Congreso fueron 3 días de actividad súper intensa, muchas charlas, mucha actividad entre cardiólogos, pero lo más importante para destacar que en este Congreso hubo mucha actividad para la comunidad. En los días previos se realizaron muchas actividades, sobre todo en la Plaza San Martín. Hubieron chequeos cardiovasculares, de prevención cardiovascular, esta parte que estábamos hablando de la prevención de los factores de riesgo, donde distintos cardiólogos y sobre todo residentes de cardiología de la provincia estuvieron a disposición de la población que se acercaba y se podían tanto resolver algunas dudas básicas, que no es una consulta cardiovascular, pero resolver sí algunas dudas. Se hicieron mediciones de talla, de peso, se hicieron mediciones de presión arterial y se habló y se previno a la población de estos factores cardiovasculares, cómo prevenirlos y de la importancia de la actividad física. Eso estuvo a predisposición de la comunidad. De la comunidad que se acercaba. ¿Y recordás alguna de las consultas, de la mayor cantidad de consultas que han tenido acerca de la población? Y en realidad la gente cuando se acerca empieza con cierto grado de timidez. Primero es acercarse, ver qué está pasando, de qué se trata esto. Y después ya cuando se van soltando un poco, las consultas básicas, las dudas como que se pueden resolver en ese momento, se trataban de resolver sobre todo qué tan mal hace el tabaquismo, cuántas horas de ejercicio puedo o debería hacer por día, que eso nos lo va a decir mejor nuestro amigo. Consultas de índole más elementales. La alimentación, había nutricionistas también a disposición para resolver estas dudas. Además, en el precongreso, además del congreso, que el congreso fue jueves, viernes y sábado, sí, existe el precongreso, que hay distintas instituciones o consejos que organizan una jornada de algunos temas en particular. Como por ejemplo, el día miércoles a la tarde estuvo el precongreso de Medicina del Deporte. Para el congreso vino un médico estadounidense de la Universidad de Stanford, Jonathan Meyers, y que es una personalidad muy importante en cuanto a Medicina del Deporte. Entonces también se aprovechó el día miércoles a la tarde para hacer una jornada intensiva de Medicina del Deporte. ¿Tuviste la oportunidad de estar ahí? Tuve la oportunidad de estar ahí. El Consejo de Medicina del Deporte de la Federación Argentina de Cardiología es el organizador de este precongreso, como también de las mesas relacionadas a la medicina del deporte durante el congreso. ¿Y cuáles fueron esos puntos claves que se abordaron en medicina del deporte? Se abordan puntos claves en cuanto a screening poblacional de apto médico precompetitivo. Screening es cuando uno hace un chequeo general, masivo para la población. Y siempre se tocan temas sobre el screening cardiovascular, sobre estos chequeos médicos que hay que realizar a todos los deportistas para que puedan realizar actividad física de forma segura y para sacarlos del grupo de riesgo, sobre todo de muerte súbita.
Claro, esto que quizás a veces nosotros conocemos como población, como ciudadanos, que son estas muertes repentinas que ocurren quizás en un gimnasio realizando la misma actividad. Claro, tal cual. Para hacer el screening de prevención de muerte súbita en los deportistas, dividimos a la población en dos grupos, según la edad. Menores de 35 años y mayores de 35 años. Cuando el deportista tiene menos de 35 años, las patologías que causan muerte súbita son un grupo de patologías distintas a las patologías de los mayores de 35 años. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un deportista, siempre tenemos en cuenta al grupo al cual pertenece este deportista para poder hacer el control y el chequeo médico. Claro, el tema de la edad de alguna forma es un factor que divide al momento de Claro, diagnosticar. Claro, vamos a seguir con ese tema, pero está en comunicación y se suma a la mesa en este debate de distintos parecidos. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Sergio Jiménez, presidente del comité organizador del Congreso Nacional de Cardiología, que se realizó, como bien decíamos, 31, 1 y 2 de junio. Sergio, Carolina te saluda, muy buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo va? Y buenas tardes a todos los que están ahí contigo, que realmente creo que son unos amigos. Bueno, Sergio, los cardiólogos que nos acompañan en el día de hoy han estado participando de este Congreso Nacional, pero nos gustaría también tener tu balance de lo que fue este evento. Mira, desde el punto de vista de la organización, realmente si bien fue un trabajo grande, los frutos fueron muchísimos y muy buenos. Imagínate que nosotros cuando tomamos esto, el desafío era pasar los 3.200 a 3.500 personas que habían concurrido a Rosario, y logramos tener más de 4.600 personas, o sea, más de 1.000 personas más que el año pasado, lo cual desde el punto de vista organizativo es muchísimo. Además de eso, tuvimos la suerte de hacerlo en el Hotel Intercontinental, donde la calidad del lugar se presta para eso. Nos acompañó bastante lo que es la industria farmacéutica, nuestros auspiciantes, y tuvimos más de 45 invitados extranjeros que disertaron y más de 53 asistentes así de distintas sociedades que hicieron realmente, sociedades extranjeras, ¿no?, que hicieron realmente nuestro congreso a nivel científico de los mejores que se han hecho. Sergio, ¿cuáles son las temáticas más relevantes que se abordaron, si bien todo es importante, pero que aquellas que vos destacás que se abordaron en este congreso? Mira, lo que nos trazamos al principio fue no hacer un congreso para súper especialistas, que además de aburrido es para pocos, bien, sino hacer algo desde la prevención, que abarca a muchas ramas de la medicina, no solamente la cardiología. Trabajamos mucho con médicos de primer nivel de atención, con médicos de familia, con clínicos, con diabetólogos, con ginecólogos, también con médicos de terapia, o sea, fuimos avanzando en la progresión de la enfermedad y te diría que desde la prevención hasta los últimos tópicos de la medicina, podrán dar fe los que estuvieron ahí, que te acompañan, fueron abordados, ¿no?, en forma extensa e intensiva. Así que te diría que avanzamos todo, pero se hizo hincapié en 2 o 3 cosas que son muy buenas. Medicina de deporte, ¿no es cierto? Sí. Imágenes, y también en lo que es mujer, donde hasta firmamos un convenio con la Sociedad Americana del Corazón, que se llama Go Red for Women, o sea, mujeres en rojo, para tomar acción sobre la enfermedad que está matando a las mujeres. No es el cáncer de mama ni el ginecológico, sino la enfermedad cardiovascular, que mata a 8 mujeres más, o sea, 8 veces más, hasta 8 veces más o 7 veces más que el cáncer de mama. Y lo peor es que de cada 10 mujeres, 8 desconocen que las mata eso, ¿no? Bien, bien, sí. Es uno de los estudios que seguramente también vamos a abordar en el programa de hoy, relacionado al corazón femenino. Quería consultarte, mencionaste 45 disertantes internacionales. ¿Cuál fue el aporte de estas experiencias desde afuera para el Congreso? Imagínate, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Algunos de los visitantes que tuvimos, además de haber sido presidentes de sociedades internacionales, es gente que hoy día está publicando lo que todos los médicos del mundo leen, en cuanto, vuelvo a decirte, a mujer, en cuanto a imágenes, en cuanto a prevención, en cuanto a ejercicio. Entonces, si bien uno tiene hoy día, con el acceso a internet y otras cosas, la posibilidad de leerlo, la idea de tener a quien lo escribe para preguntarle cómo lo hizo, en qué se equivocó, qué cosas podemos mejorar, creo que es un plus, ¿no? Un plus de calidad. Bien. Otro de los informes que recopilamos de este Congreso de Cardiología es que Mendoza está entre las provincias más vulnerables en la enfermedad de Chagas, y la estadística que se arrojó es 2.5 millones de infectados en Argentina. ¿Cómo se abordó este tema? Este es un problema social más que médico. O sea, así como hablábamos recién, que la enfermedad de la mujer, hay primero para que
las mujeres se pueden cuidar, hay que darle a conocer para poder prevenir algo. En Chagas hay que prevenir, es una cuestión más que nada desde lo cultural, desde la forma de vida de alguno, desde el acceso a ciertas cosas, a ciertas modificaciones de las viviendas, hasta la erradicación de los vectores que llevan la enfermedad. Claro. Después de ahí, una vez que el paciente se enferma, sí, nosotros estamos trabajando para, en la parte aguda, tratar de disminuir la parasitemia, y en la parte crónica hasta podemos llegar a colocar un dispositivo que después te explicarán ahí, por ejemplo, la doctora Peroni, que le colocamos un dispositivo al paciente para que no se muera, o cada vez que se muere lo choque, o lo vuelva a la vida. Pero eso ya es llegar tarde y es tratar de a uno. Estas enfermedades así tan masivas se tratan con prevención. O sea que hay que tratar que la gente no se enferme, no darle un buen tratamiento a una enferma. Bueno, Sergio, queremos agradecerte esta comunicación con Distintos Parecidos, felicitarte, por supuesto, por este congreso y esperamos tenerte en el piso. Bien, con mucho gusto y saludos para todos y a la audiencia también. Bien, bueno, era Sergio Jiménez que nos acompañaba y nos habíamos quedado un poco en esto del congreso. ¿Coinciden con Sergio acerca de este balance? Sí, yo creo que es muy importante para la Sociedad Mendocina de Cardiología el congreso que tuvimos la semana pasada, porque gran parte de la Sociedad Mendocina de Cardiología, como la doctora Peroni, estuvieron muy involucrados en el comité organizador del Congreso, y que Mendoza tenga este nivel de congresos científicos en cardiología y demás, creo que posiciona a la provincia muy bien en el país con respecto a las sociedades científicas. No solamente el Congreso fue para cardiólogos, porque también hubieron reuniones dirigidas a enfermeros, a técnicos, a clínicos, a claro, fue un encuentro más interdisciplinar. Exacto, tal cual. Marcelo. Yo hago relevancia de lo que dice Sebastián. Realmente fue muy buena la participación de otras especialidades y de otras áreas, que me parece muy importante para incorporar a toda la comunidad de salud, médicos, enfermeros, etcétera. Y me pareció muy bueno la injerencia de toda la gente que organizó las charlas de medicina de la actividad física y medicina del deporte en cardiología, porque tuvo más importancia que en otros congresos. Otro de los temas, sí. No, que recién en la placa que habían publicado pusieron como factor de riesgo más frecuente la hipertensión arterial. Sí. Dentro de los factores de riesgo, cuando nosotros hacemos un screening en el instituto, hay un área del instituto que se dedica a medicina del deporte preventiva, donde hacemos chequeo médico periódico precompetitivo para las distintas disciplinas de deporte de deportistas de la provincia. Y dentro de una de las ramas principales de estos chequeos médicos es diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo. No solamente prevenimos muerte súbita para diagnosticar las enfermedades que puedan producir muerte súbita, sino hacer el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Y dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, el que más encontramos es el sedentarismo y la obesidad. Y en segundo lugar, la hipertensión arterial. El 17 de mayo se celebra todos los años el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Y esto es porque lo que intentamos hacer es estimular el diagnóstico de la enfermedad. Para que te des una idea, el 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos. Y alrededor entre el 30 y el 40% de los hipertensos diagnosticados no están bien tratados, es decir, no llegan al objetivo deseado de presión arterial a pesar del tratamiento. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta y estimular este tipo de controles. Bien, y con respecto a esto relacionado a hipertensión, ¿está haciendo algo la provincia? ¿Tenemos políticas públicas que aborden este tema de la hipertensión? Sí, a mí que me tocó formarme en un hospital público, en realidad tenemos varios programas que se acercan y que acercan a la población al hospital, al chequeo cardiovascular y al control. Quizás no como nos gustaría, no con la amplitud que quizás la provincia necesita por la magnitud y por la población que tenemos, pero sí existen diversos grupos de chequeo preventivo cardiovascular, sobre todo en los centros públicos. Y me parece súper importante destacar esto que veníamos hablando, sobre todo se mencionó el Chagas, y si te fijas, en todas las patologías que venimos mencionando, siempre hacemos hincapié en la prevención, incluso hasta en el Chagas, que es una enfermedad transmitida por un vector, ¿sí? Y que se da, sobre todo, Sergio te dijo, es un problema más social que médico, es una enfermedad que se da sobre todo en estratos sociales un poco más bajos,
en los que no pueden acceder a una casa de material, porque se anida en ese tipo de lugares, en esos techos. Este insecto está guinchuca. Lo más importante es la prevención. Entonces, al acercar al paciente, a la población en general, al hospital, podemos hacer hincapié y podemos establecer pautas, controles y chequeos que podemos hacerle a este tipo de pacientes para prevenir este tipo de enfermedades. O sea, la prevención me parece que es elemental en cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Bien, bien. Y otro de los factores, así como hablamos de obesidad, hablamos de sedentarismo, también está el estrés, ¿no? ¿El estrés es un factor relacionado a una enfermedad cardiovascular? Sí, yo creo que esto se conoce desde hace tiempo. Tiene que ver más que todo por el estímulo adrenérgico simpático, es decir, que produce una parte del sistema neurovegetativo reacciona con el estrés y puede producir hipertensión arterial, puede producir disturbios metabólicos y generar enfermedad cardiovascular en el que no lo tenía. El estrés, digamos, es un potenciador de la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular. Y de las personas con las que ustedes trabajan, ¿llega gente que empieza quizás con un estrés y después eso de alguna forma se hace más grande, se magnifica? Sí, por supuesto. O sea, el estrés, por ahí uno solamente habla de estrés laboral o de estrés social, pero hay distintos tipos de estrés y todos los tipos de estrés están relacionados y se consideran un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, vos podés presentar más eventos cardiovasculares en personas que sufren estrés. Y esto se demuestra, hay ensayos clínicos donde vos tenés una población con factores de riesgo y otra población sin factores de riesgo y evaluás qué población tiene más eventos cardiovasculares. Y el estrés es uno de ellos. ¿Es uno de ellos? ¿Coincidís? Sí, tal cual. En realidad el paciente es muy poco probable que se acerque solamente por estrés. Cuando el paciente se acerca y tiene el síntoma, ya estamos un poquito más atrás de lo que nos hubiese gustado conocer a ese paciente, iniciarlo en el camino de la actividad y de la vida saludable. La hipertensión, que es uno de estos factores tan comunes, es muy conocida como la asesina silenciosa. En realidad, el paciente es muy poco probable que se acerque y nos diga me siento mal o me pasó esto, me tomé la presión y estaba alta. Hasta que la patología cardiovascular genera síntomas, ya llegamos tarde. O sea, lo ideal es enganchar al paciente antes. Bien, vamos a hablar entonces en el próximo bloque acerca de esos síntomas en los cuales se acerca la población mendocina. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más distintos parecidos. La amplísima mayoría no tiene que ver con antecedentes familiares ni con la cuestión genética. Tiene que ver con el consumo de sal crónicamente, tiene que ver con el consumo de tabaco, tiene que ver con la falta de deporte, tiene que ver con el sobrepeso. Han subido los índices de mortalidad justamente por afecciones cardíacas en las mujeres. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada. Entonces puede aumentar mucho la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto le llamamos hipertensión. El primer factor de riesgo de eventos cardiovasculares es el excesivo consumo de sal, que es otro gran problema que tenemos los argentinos. De 20% de la mujer latina tenemos la tensión arterial elevada y esos son 3 factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares que se pueden controlar, sobre todo el sobrepeso, con una nutrición adecuada y con actividad física. Llegué una mañana, como un día cualquiera, me salió relativamente todo bien hasta que, en el de fuerza me salió un salto que tenía una arritmia cardíaca y tenía presión alta. Descubrieron que estaba con nada más y nada menos que 3.705 triglicéridos. Que todos deberíamos pasar por un chequeo, todos, absolutamente todos. Por favor, no dejen de hacerse los chequeos médicos. Regresamos al último bloque de distintos parecidos. Como decía, un chequeo me salvó la vida. Y quería preguntarte, Marcelo, acerca de cuáles son estos síntomas de una enfermedad cardiovascular. Bueno, hay mucha diversidad de síntomas, es como el programa, distinto y parecido. Hay mucha diversidad en la presentación. Primero, hay gente que consulta para prevención, que se siente bien, que quiere comenzar un plan de actividad física
y que quiere chequear en qué situación está con respecto a los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, obligada a la historia clínica, que es la parte más importante, en donde uno hace una anamnesis, le va preguntando, va chequeando si ha tenido tal o cual síntoma. Los más importantes son la falta de aire, las palpitaciones y el dolor, dolor tipo anginoso o angor de origen cardíaco. Bien. Y bueno, y uno lo va chequeando y lo va preguntando. Y no olvidemos que la hipertensión arterial, que por lejos lo más frecuente, es una enfermedad silenciosa, generalmente asintomática, que uno lo detecta no por los síntomas, sino por el registro de la presión arterial en forma seriada. Y los estudios de esfuerzo que complementan a esta historia clínica, sobre todo en las personas de más de 35 años, es importante para descartar la enfermedad coronaria, que por lejos es la más prevalente dentro de las enfermedades cardíacas en Occidente y en las personas de esta franja etaria. ¿Cuáles son los estudios de esfuerzo? Bueno, nosotros tenemos varios. Antes se utilizaban uno que se llamaba test de Cooper, ahora se utiliza el test de marcha de 6 minutos, tratando de reemplazar el test de Cooper. Y después tenemos estudios más avanzados, como es la ergometría. La ergometría es un estudio de esfuerzo que se realiza en una cinta, en una bicicleta, sí, a partir de aproximadamente los 10, 12 años de edad, se hace. Y corriendo en una bicicleta o pedaleando en una cinta, uno puede registrar la actividad cardíaca momentánea de ese momento y puede registrar la mayoría de estos estudios de esfuerzo en la población sana son normales, pero por ahí aparecen como en una persona que pudo hablarlo y decirlo recién en uno de los clips, sí, que había tenido una arritmia cardíaca durante el esfuerzo. Bueno, uno justamente lo puede chequea detectar eventos en ese lugar que aparezcan durante el esfuerzo. El esfuerzo es un estrés físico que sensibiliza al corazón ante determinados o en determinadas enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades arrítmicas, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión. Bien. Hay personas que son hipertensas durante el esfuerzo, no lo sabían, y tienen que ser medicados para poder seguir su plan de actividades físicas. Lo que dice Marcelo es el esfuerzo físico, porque cuando uno somete a un paciente a una prueba de estrés, una de las formas de producir estrés en este paciente es con esfuerzo físico. Lo que uno hace es aumentar el doble producto. ¿Qué quiere decir el doble producto? Aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto genera un estrés parietal en el corazón, que muchas veces nosotros podemos ver alteraciones que en reposo no se ven. Si nosotros hacemos un electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón sí, en reposo, a lo mejor es normal, pero cuando lo sometemos al paciente a un estrés, hay algún grado de obstrucción en alguna de las arterias, por ejemplo, que en reposo pasa una cantidad de sangre determinada que alcanza a satisfacer las necesidades de oxígeno de ese músculo. Pero cuando nosotros aumentamos la demanda de oxígeno del músculo del corazón con algún estrés, como por ejemplo ejercicio, la lesión que tiene esa arteria es suficiente como para que no llegue la cantidad de sangre que necesita el músculo. Y ahí empezamos a ver alteraciones en el electrocardiograma de esfuerzo de ese paciente. Me voy a quedar con vos. Sí. Perdón, pero permitime agregar que están muy relacionados los dos temas que acabas de plantear. El hecho del chequeo cardiovascular, la ergometría, la prueba de esfuerzo, con los síntomas de los pacientes. Sobre todo en las mujeres somos más complejas. La enfermedad cardiovascular se manifiesta en nosotras de una manera más silenciosa y cuando generamos los síntomas, estos son muy distintos a los síntomas del hombre. Por eso la importancia de hacer este chequeo. Bien, bien, y de alguna forma lo que habíamos hablado recién de modo telefónico con Sergio, el corazón femenino, porque hoy es la principal causa de muerte en las mujeres, ¿no? La importancia. Sí, contrario a lo que se creía antes, que las mujeres fallecían más por cáncer de mama, por antecedentes heredofamiliares, por accidentes de tránsito o lo que fuese, hoy en día la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en la mujer. Claro. Bueno, ¿qué se está haciendo, Marcelo, desde la Subsecretaría de Deportes en modo de prevención?
y tratamiento, si es que también se está tratando. Bueno, nosotros tenemos una visión integral del deportista y tenemos un chequeo nutricional, psicológico, traumatológico, o sea, de su sistema locomotor, y un chequeo cardiológico básico en donde recibimos al deportista y le hacemos un examen cardiovascular adecuado, nos tomamos el tiempo para hacerlo, que creo que es la parte más importante, y a partir de ahí, en la mayoría se hace un electrocardiograma, que como dijo Sebastián, es un registro eléctrico de la actividad cardíaca en reposo, y a partir de ahí planificar el resto de los estudios. Hacemos ergometría a los pacientes que pensamos que tienen algún problema o que tienen 2 o más factores de riesgo vascular, de riesgo cardiovascular, y también nos fijamos en la edad de los pacientes. La edad es importante. Tenemos una franja de etaria de 13 años hasta los 20 años, en donde pensamos en algunas posibilidades, y después tenemos entre los 20 y los 35 años otras posibilidades, y como decía Sebastián, en el grupo 3 de 35 a 50 años otra, y en el grupo de 50 a 65 años otra. Es decir, tratamos de hacer un sesgo. ¿Y desde la Universidad Nacional de Cuyo? En la Universidad Nacional de Cuyo tenemos una visión global también del deportista, y tratamos de detectar, más que todo, es más básico el screening, y tratamos de detectar factores de riesgo cardiovascular. Podemos hacer electrocardiogramas y podemos hacer algunos estudios especiales en otros ámbitos. Bien. En el ámbito de la universidad, más que todo, es la prevención a través de la detección de factores de riesgo cardiovascular. Yo quiero hacer hincapié, Caro, en lo que dice Marcelo. Dentro del screening precompetitivo, la entrevista formal con el cardiólogo probablemente sea lo más importante de todo el screening, que es cuando el cardiólogo o deportólogo, ¿no es cierto?, que es cuando el médico va a hacer un interrogatorio, una anamnesis, para ver si ese paciente tiene riesgo elevado de tener alguna de las patologías que nosotros buscamos. Después lo va a revisar al paciente para buscar algún signo que lo haga sospechar de alguna patología. Y después se van a solicitar los estudios complementarios que correspondan para cada uno de los deportistas. Perfecto. Nos queda muy poquito tiempo y no quiero olvidarme de este tema, de ese deportista que también fuma, dice, ¿no? Yo hago deporte y fumo y más o menos balanceo. ¿Cómo se desmitifica eso? No balanceamos. Es decir, el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. El tabaquismo favorece la ruptura de placa de ateroma, que es la placa de colesterol que está dentro de las arterias, y es el mecanismo por el cual se producen infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Es decir, la fisiopatología de estas enfermedades es básicamente la misma, y depende de qué territorio arterial afecta, si vamos a tener problemas cardíacos, problemas de ACV, o sea, de accidente cerebrovascular. Pero el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular y hay que tomarlo como tal, hay que tomarlo como una patología que requiere un diagnóstico y un tratamiento para que el paciente pueda dejar de fumar. Bien, nos queda muy poquitito tiempo y quiero consultarles no solo a nivel deportista y los jóvenes y los niños, aquellas personas que están del otro lado y quieren saber qué controles, qué cuidados tienen que tener para cuidar el corazón, precisamente. Es fundamental acercarse al cardiólogo y hacer una consulta con el cardiólogo para que nosotros podamos explicarles qué patologías vamos a tener en cuenta, qué patologías vamos a prevenir, y podamos revisarlos al paciente y podamos solicitar los estudios complementarios necesarios. La visita al cardiólogo que tiene que ser anual. Es que es el punto inicial, porque eso va a variar tanto de acuerdo a la edad, el sexo, los antecedentes cardiovasculares, los hábitos del paciente. Entonces es como muy difícil categorizarte, bueno, todos los años hay que hacer tal y tal estudio. Por eso la importancia del chequeo con el cardiólogo y la entrevista inicial. Bien. Es decir, es importante, ya te dije como este programa lo dice, hay mucha diversidad y en esta diversidad encontramos que hay una gran variabilidad de posibilidades.
la entrevista es lo más importante y de ahí uno va deslindando. Pero no hay una receta común para toda la población en lo que se hace a prevención y pedido de estudios. Bien, pero fundamental el chequeo. Lucía, Sebastián y Marcelo, gracias por acompañarnos en esta tarde de Distintos Parecidos. Esperamos tenerlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos y nos encontramos mañana de 19 a 20, como todos los días. Agradecer a Bailip que me ha vestido en el día de hoy y mañana nos encontramos en un nuevo Distintos Parecidos.